honor de ser su corresponsal, también yo lo quiero refrendar y por supuesto a la orden, porque somos finalmente comunicadores permanentes que rompemos cercos informativos, que combatimos fake news, que tenemos un trabajo constante de la mano con la sociedad. Efectivamente, pues entrando en el tema de la, pues este momento en que se vive, pues que Daniel Blancas, que es el reportero de la Crónica, ojo, él es el que ha llevado este tema a la parte de las redes sociales, de los medios de comunicación, el cual pues fue porque lo vincula a proceso un juez, el juez que lleva la denuncia, la demanda que yo presenté en la Fiscalía. Esta vinculación a proceso que tiene poco fue del sábado antepasado, cuando se dictó esta vinculación a proceso, pues no le gustó obviamente para nada. Y en lugar de seguir defendiéndose jurídicamente como lo debería de haber hecho, porque él, bueno, pues tiene a sus abogados, así él está representado, él podrá hablar obviamente más al respecto, pero como no le gustó, como pues hay elementos suficientes de acuerdo a esta dictaminación de vinculación a proceso, pues él al lunes inmediato saca este tema a través del medio de comunicación en el cual trabaja, que es la Crónica de Hoy, y bueno, pues a través de pues otro reportero, otro periodista, pues empieza nuevamente, pues lo que él está mencionando en todo este artículo, pues nos sigue ofendiendo. Ahora incluso hasta se mete con mi señora madre, que yo creo que ella menos tendría que estar, por supuesto, en este tema. Y yo creo que lo que se debe de tener como respeto es al proceso, y él ha filtrado datos como ese que no debería de haber filtrado. Incluso hay una sanción al respecto, porque en este proceso no se puede estar revelando ningún dato y él está haciendo incluso burla al respecto. Pero bueno, desafortunadamente el nivel de él ha sido ese siempre, no es de sorpresa. Hay algo muy importante que aclarar. Ellos han querido cambiar a su favor, obviamente, pero tramposamente. Ese es el problema, que lo han hecho tramposamente, mintiendo o diciendo verdades a medias. Mienten porque, dice Daniel, que es un tema de manotazos y de sombrerazos. No es verdad. Él debe de aclarar, y de verdad desde aquí lo digo muy claramente. La denuncia no fue por el día que me golpeó por la espalda, que no manotazos. Además de los manotazos para quitarme el celular, antes fue un golpe que me dio por la espalda, cosa que ni eso puede tener el valor civil de aclarar. Pero esa no es la denuncia. La denuncia es por las amenazas que había venido recibiendo antes de ese hecho, que fue el 4 de marzo del 2019, del 2020, perdón. Antes ya venía teniendo amenazas, venía pues acosándome, venía intimidándome, diciéndome que iba a valer madres, que yo no debería estar en la mañanera, que soy una mascotita, que soy un pendejo, así con esas palabras. Incluso cuando yo llegaba a preguntar al presidente, atrás de mí se sentaba muchas veces y decía, ahí va este pendejo. Él mismo publica cómo trataba, cómo nos trataba, cómo me trataba a mí. Claro, lo que no publica es lo que también me decía posteriormente, que iba a valer madres, que de él se encargaba y que me tenía muy bien investigado, que tenía muy bien de dónde venía, dónde vivía, mis datos, etcétera. Y esto obviamente pues llega a un límite, digámoslo en esos términos, cuando me golpea por la espalda. Y es cuando yo decido levantar una denuncia, porque dije en ese momento, ¿qué más va a pasar? No lo sé. Si él está amenazando, agrediéndome, todo eso, y ahora ya pasó a los golpes contra mi persona, contra mi integridad, esa fue la razón por la que fui a denunciar. Porque dije, entonces, ¿qué va a pasar? Después me va a mandar golpear y me va a mandar al hospital, o peor aún, incluso a algo peor. Bueno, yo no me quedé a averiguarlo y lo que hice fue levantar una denuncia en la FEATLE. Esa fue la razón. Él ha querido cambiar completamente esa narrativa, mintiendo, porque obviamente él sabe de qué se le está acusando y lo quiere dejar en términos de un pleito que pasó el 4 de marzo. No es cierto. Que no mienta Daniel Blancas. No es un pleito.
es amenaza contra mi libertad de expresión y contra mi integridad. Eso fue lo que ocurrió. Hay fechas en específico que están en la carpeta que yo no puedo estar revelando más datos porque sigue el proceso y él lo sabe perfectamente, mi querido Vicente. Hans, ¿esto cuánto tiempo lleva? Más o menos, sin revelar información de... No pretendo que reveles información que no debas, pero esto también ocurrió cuando tú eras corresponsal de Sin Censura. Eso fue previamente al golpe que recibo. Previamente yo seguía en ZMG Noticias. Él ya llevaba meses agrediéndome y amenazándome. Yo le dije, bueno, pues ¿cuál es el problema, Daniel? ¿Qué es lo que yo te hice? ¿Por qué no se arregla esto? ¿Por qué me sigues agrediendo? Incluso, bueno, así como en la escuela, en el propio baño de Palacio Nacional, cuando llegué a entrar, una vez me mentó la madre ahí y dijo que iba a valer madres. A ese grado. Y fue previo al 4 de marzo del 2020, cuando fue todo esto. Hay fechas en específico. Previamente, 3-4 meses al 4 de marzo, es cuando viene creciendo agresión tras agresión, majadería tras majadería, incluso frente al presidente cuando me gritó, ahí va la pinche mascotita, lo hizo frente al presidente cuando me pidió el presidente pasar a leer el analfabeto político, que fue el 12 de diciembre del 2019, Vicente. Esto es interesante, Hans, lo de las mascotitas. Yo rechazo rotundamente el término mascotitas y dice este reportero que escribe para la Crónica en defensa de Daniel Madrigal que así se conoce a cierto grupo de youtubers o de comunicadores independientes como mascotitas. ¿Dices tú que te llegó a decir mascotita o mascota Daniel Blancas? Sí, directamente me lo llegó a decir, y no solo eso. Yo ahora cito el 12 de diciembre del 2019, cuando paso a leer el analfabeto político frente al presidente, porque él me lo pidió, el presidente, y me alcanzó a decir ya cuando iba a la altura de donde iba caminando, ahí va la pinche mascotita, y yo lo alcancé a ir perfectamente, incluso volteo. Ahí está la transmisión de presidencia de ese día, lo pueden ustedes ver, prácticamente es al final de la conferencia. Hay videos incluso como me dijo, sí, yo puedo decir que eres un pendejo. Directamente me lo decía a mí. No solo eso, sino me dijo que era un cargaportafolios de funcionarios de Tláhuac y que por ellos estaba en la mañanera. Nada más falso, por supuesto, que yo era un corrupto, que yo había estado incluso pues sancionado de ello. Yo le dije, si tienes las pruebas, Daniel, creo yo que pues tu labor como periodista, como reportero, pues es publicarlo entonces. Claro, lo tienes que publicar con pruebas, con documentos, con sustento, porque si no lo haces, por supuesto que yo voy a responderte de esa manera, publicando que estás mintiendo y que me estás levantando falsos. Nunca ha publicado al respecto con pruebas, simplemente se ha dedicado a ofender de esa manera. Nos ha dicho mucho más cosas, de más bajeza. El tema de mascotitas creo que es a lo que se han atrevido a publicar, pero en realidad en corto me ha dicho mucho mayor ofensa, me ha mentado la madre, te digo que me ha dicho que soy un pendejo, que no debo de estar ahí, que nosotros denigramos el gremio, que nosotros no somos nadie para estar ahí, que estamos sembrados, en fin. Pero lo peor de todo, obviamente, son las amenazas cuando me decía, vas a valer madres, de eso yo me encargo de que tú ya no vas a estar aquí, ya lo verás de qué soy capaz, en fin, todo ese tipo de cosas son las que obviamente me empezaron a alarmar, y ya cuando llega a los golpes, que llega, me golpea por la espalda, él dice que no golpeó, ahí está el video, un golpe seco en mi espalda y después me manoteó para quitarme mi celular. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, él ha querido tergiversar todas las cosas, distorsionar, porque yo le preguntaría a Daniel Blancas, ¿por qué en lugar de estar haciendo esto, porque él ha estado buscando a los medios para poner una versión falsa, una versión sin verdad, una versión completamente distorsionada?
pues ¿por qué no espera a la siguiente audiencia con el juez, que ya hay fecha del mismo proceso? ¿Por qué ha querido sacarlo esto a los medios y a las redes, pero de una manera totalmente distorsionada y ofensiva? Pues porque sabe obviamente que pues va mal en este proceso judicial, que la fiscalía efectivamente es a donde se denuncia, la que lo lleva al juez, pero quien define la vinculación a proceso no es la fiscalía, es un juez, y ese es el poder judicial. Parece ser que a Daniel Blancas no le queda claro eso. Oye, Hans, ¿es tal vez este caso el reflejo de lo que habíamos venido advirtiendo? Porque yo de alguna manera he visto esto del acoso a los medios independientes, a los comunicadores independientes. Sin Censura fue el primer medio digital que recibe la acreditación en Palacio Nacional para asistir a las mañaneras. Y yo recuerdo que en las primeras intervenciones de tu servidor, cuando iba a Palacio Nacional, planteábamos, también lo planteó Toño, también lo planteó Rafa, la publicación de la lista de los chayoteros del sexenio anterior. Y recuerdo que llegó a un punto en el que sí se puso muy tensa la situación. Por ahí algún corresponsal de Excelsior poco faltó para que nos diéramos de golpes ahí en el chacaleo en Palacio Nacional, en pleno Salón Tesorería, y sí era muy incómodo que cuando uno se paraba a preguntar, como medio independiente, como youtubero, pues empezaran los de el cuchicheo. Recuerdo una colega de medio tradicional que en un ir y venir con el presidente me dice, son preguntas, no entrevista, o sea, para tratar de desubicarte. ¿Es tal vez esto a lo que ha llegado ese enfrentamiento entre medios tradicionales y medios independientes? ¿Tú ves que este es el reflejo de esa confrontación constante? Sí, totalmente efectivo. Ese es el contexto. Esto se está dando precisamente en que muchos compañeros, compañeras de medios tradicionales o convencionales, pues no les ha gustado la presencia de los medios independientes alternativos, como se los denomina. No les ha gustado la presencia, y mucho menos que preguntemos. Además, el comentario de muchos incluso es de cómo es posible que estos, refiriéndose a los que vamos por parte de medios independientes, lleguen, y nosotros nos tardamos 20, 30 años en todo este tema para llegar incluso a la fuente presidencial. ¿Cómo es posible que ellos tengan tan poquito tiempo y hayan entrado a Palacio Nacional a preguntarle a un presidente? En su gran parte, no todos, en su gran parte hay un celo, y ellos pretenden que obviamente nosotros, incluso lo han pedido a Presidencia, a Comunicación Social, al propio presidente, que no se nos permita entrar a las conferencias, a las mañaneras. El presidente obviamente se ha negado a eso, dice que hay libertad y que eso obviamente no se puede negar. Pero ellos han intentado varias veces que no se nos permita el paso, que se nos quiten las acreditaciones, pero obviamente nada que ver. La Comunicación Social nos permite seguir teniendo un espacio digno para poder preguntar eventualmente al presidente, para estar yendo a las giras, y eso no les ha gustado a muchos. Hay algunos otros que creo que ya lo han ido entendiendo y han ido tratando de por lo menos convivir de manera respetuosa, pero hay otros que obviamente pues siguen incluso en Palacio Nacional, pues sin darnos el saludo, evitándonos, que finalmente, bueno, pues el saludo cada quien puede darlo o no hay ningún problema, aunque obviamente pues es incómodo que pues, no haya esa cordialidad por lo menos entre compañeros y compañeras. Ellos incluso se niegan muchas veces a decirnos reporteros, nos dicen los youtuberos de una manera muy peyorativa, de una manera que ellos se sienten invadidos en un monopolio el cual ellos traían pues por muchos años, y un monopolio de información que obviamente pues muchos de estos medios tradicionales pues ya sabemos cómo lo ocupaban, para distorsionar, para manipular, para esconder noticias, etcétera. Ahora, como las cosas cambian por completo, pues los medios independientes irrumpimos. Es una irrupción, no solamente de un gobierno de izquierda, de un gobierno con apertura,
de un gobierno con un esquema, de un presidente con un esquema innovador, como es la mañanera para informar diariamente, sino además las plataformas ya permiten que haya estos medios alternativos independientes. Y ojo, me lo decía y lo recalco, me lo decía una persona de la audiencia. Hans, ¿sabes qué es una de las cosas por las que más los odian? Y esa era su observación, porque pues no es un reportero, una reportera. Me lo decía desde el punto de vista de la audiencia, que ustedes tienen libertad de qué preguntarle al presidente y ellos no la tienen, porque ellos reciben una línea de su jefe de información o de quien sea el correspondiente a decirles, pregunta esto o no vayan a tocar esto. Diferente a un medio independiente que vamos y tenemos esa libertad de retomar temas, de preguntar algo sin que alguien nos esté dictando desde afuera como un jefe, un dueño, como nosotros lo hemos estado viendo. Y eso les ha molestado a cual más. Creo yo últimamente, y eso sí lo debo de reconocer, algunos reporteros, reporteras ya me hablan, ya me saludan, y creo que es un buen signo, no es menor. Es un tema de que han ido aceptando, pero otros definitivamente creo yo que hay, así hasta el último día de la mañanera con el presidente López Obrador, no nos terminarán de aceptar nunca. Fíjate, Hans, que te menciono esto de los colegas, porque me encontré, bueno, me mandaron, para ser sincero, un comentario de una colega que era corresponsal de Milenio en su momento cuando yo participé al principio de las mañaneras, cuando nos dieron la acreditación en Sin Censura. Janet López Ponce, no sé en qué medio esté trabajando, pero fue hasta retuiteada por Felipe Calderón. Dice, qué chistoso el youtuber con Aristegui. A ver, déjame revisar cuál es primero y cuál es el segundo. Qué chistoso el youtuber con Aristegui, distinto al que conocemos, fomentando y celebrando ataques y odio. Importante que reconoce que era funcionario de Tláhuac y solo tiene 2 años como reportero. Sí, desde que inició este gobierno y vocería le dio un lugar en las mañaneras. Curioso que un youtuber logre vincular a proceso a un reportero. Cuando yo denuncié las amenazas de muerte que recibí aquí por parte de seguidores de los youtubers, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nunca avanzó. 5 meses después me exigían un examen psicológico para continuar en plena pandemia. Pues no sabe Janet que es parte de los procedimientos. A nosotros también nos han pedido evaluaciones psicológicas, al menos en el caso de Sin Censura, luego de las amenazas que recibimos y que hemos denunciado ante la Fiscalía. Pero bueno, pues esa es la razón por la que te comento. Queda establecido pues que hay una gran mala leche, mucha mala leche entre los los reporteros de medios tradicionales y los que nos dedicamos a comunicar en redes sociales. Por eso te lo decía, Hans. Sí, hay un enojo desproporcionado, incluso de algunos comunicadores que se supone que tienen tendencias de izquierda, pero se consideran todavía como, esa es una impresión que yo tengo y lo digo muy a título personal, Vicente, tienen una forma muy como tipo de vaca sagrada. Es decir, la irrupción de los medios alternativos e independientes no les ha gustado, aunque obviamente puedan simpatizar en temas o no. Aunque tengan una tendencia más de izquierda, aún así no les gusta porque se sienten invadidos, no les gusta que haya irrupción de estas nuevas formas de comunicar, estas nuevas plataformas, a tal grado que obviamente te critican sin fondo, que te ningunean, que te hacen menos, en fin, no reconocen, no les gusta, porque obviamente ellos se sienten incluso invadidos en su propio ego. Ellos traen un ego impresionante. En el caso que nunca te podrían decir casi, o les va a costar bastante decirte algún día compañero, colega, no te lo van a decir o difícilmente lo van a hacer. Es curioso, porque cuando uno llega a preguntar en la mañanera, pues ahora que también pues compartimos a veces en los días con Meme Llamé, lo que llegamos a preguntar
y que nos responda el presidente o algún funcionario que esté presente en la mañanera, llega a ser nota del día o nota importante en las redes, y lo retoman a veces hasta en primera plana los medios tradicionales que nos juzgan como no comunicadores o que nos ningunean. Pero bien que se retoma el tema que nosotros llevamos a la mañanera, que lejos de enojarme o lejos de fastidiarme, digo, qué bueno que estamos generando eso, qué bueno que llevamos notas, que llevamos temas que son relevantes para este país y que se vuelve tendencia quizá también, pues por obviamente la respuesta del presidente López Obrador, que de ahí obviamente deviene todo. Aunque llevemos una muy buena pregunta y un buen tema, si el presidente obviamente depende cómo responda, se puede volver una nota importante, potencializarla o no. Pero qué bueno, yo lejos de eso me alegro, pero obviamente de eso a que nos reconozcan, hay mucha distancia. Esta persona, por ejemplo, que menciona Janet, no se cansaba de ofender, no se cansaba incluso de fotografiar por la espalda, por ejemplo, y yo te lo voy a decir porque me consta, a Sandy Aguilera. Es decir, hay una falta de respeto absoluta hacia nuestras personas, incluso no importa si es mujer, en este caso Sandy Aguilera. Son irrespetuosos hasta el último momento. La verdad es que no les gusta nada estos tweets que has mencionado efectivamente, y yo nada más quisiera precisarle, por ejemplo, a Janet. Creo que Janet además necesita ser asesorada, porque ella menciona a la Fiscalía de la Ciudad de México. Janet no sabe que yo fui, o quiere ignorar que yo fui a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es de la Fiscalía General de la República. Cosa distinta. Es decir, yo fui por delitos contra la libertad de expresión en forma de amenaza contra ella, mi libertad de expresión y mi integridad. Ella fue por amenazas de muerte, según sé, por lo que ella dice, a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces no son dependencias iguales, son dependencias distintas. Y por cierto, también obviamente me aplicaron los exámenes psicológicos. Así de que, bueno, pues eso es lo que yo pudiera comentar. Creo yo que habría que ir precisando ese tipo de cosas. Yo no lo hago de mala leche, a diferencia de ella. Efectivamente, yo llevo 2 años y medio en esto, siempre lo he reconocido, hablando por la verdad. Afortunadamente no tengo esa experiencia de ellos, estar en los medios en donde están. Ay, sí me daría quizá mucha pena de estar diciendo quizá, o quizá no. Yo creo que cada quien tendría la libertad de tener un historial propio, y lo mejor es, o lo más importante es hablar con la verdad, y creo que ellos no valoran la verdad en lo absoluto. Pues qué orgullo para Sin Censura haber contado con un corresponsal que dio la cara y lo hizo dignamente a pesar de su corta trayectoria en los medios de comunicación, y creo que puedes avalar que nunca hemos manejado línea aquí en Sin Censura, y que sin línea tú pudiste sacar adelante la chamba y plantear temas que resultaron notas del día. ¡Qué orgullo, mi querido Hans Salazar! Ahora sí que puedo decir que tengo buen ojo, hermano. Y nada más un par de reflexiones, mi querido Hans. ¿Qué te hace sentir cuando te dicen mascotita? Bueno, antes, yo creo que el tema de los términos en cómo se refieren a nosotros, obviamente, pues es para ellos un tema de peyorativo, tema de ser ofensivos contra nosotros. En un principio sí me sacaba mucho de onda. Cuando yo empezaba, pues yo dije, chale, aquí se llevan re feo, ¿no? Pero después ya vi que era un tema mucho más amplio de un tema de medios tradicionales o de reporteros de medios tradicionales que no toleran la independencia, que no toleran este nuevo esquema de informar, que no toleran la libertad. Es una pena decirlo así, pero algunos así se comportan, como esta persona. Ahora creo que entre más me atacan este tipo de personajes, pues mejor me siento, porque obviamente si ellos se consideran así en cómo se expresan, pues me parece que entonces está claro quién es quién, y yo estoy seguro de quién soy, de qué hago, y todo siempre trato de ser lo más transparente posible. Así es de que creo yo que lo más importante es cómo me considera la audiencia, el pueblo, la gente que nos ve, que nos escucha.
valoro mucho más qué es lo que dice la gente de cómo comunicamos, más que de un reportero que se enoja por algún tipo de ego. Entonces me siento bien, me siento contento a esta altura, creo que he ido aprendiendo muy rápido. Y por otro lado, también te quiero comentar que efectivamente el tiempo que yo estuve en Sin Censura como corresponsal, jamás me pediste o alguien me pidió que preguntara algo, o que me dieran línea, o que me dijeran, esto no se puede tocar, Hans, o esto se tiene que decir, o esta es la pregunta. Nunca, jamás, de presidencia, jamás nos han pedido absolutamente nada, ni para decir, ni para omitir. Ni Jesús Ramírez, ni el equipo de comunicación social, nadie es nadie. Eso sí hay que aclararlo. Muy por el contrario contigo, Vicente, y eso te lo digo abiertamente, siempre te voy a agradecer esa libertad que es lo máximo que uno puede tener como reportero, más frente al presidente. Y me acuerdo una vez, permíteme decirlo porque este programa es sin censura, no te me vais a enojar, pero me acuerdo una vez que en la madrugada, cuando llegaba a las 2 de la mañana o a la 1, me escribiste y me dijiste, Hans, ¿ya viste esto? Un tema. Y yo te dije, sí, de hecho es lo que quiero preguntar el día de hoy en la mañanera. Y me dijiste, neta, algo así, digo, no estoy leyendo el WhatsApp, pero dijiste, neta, y yo, sí, no manches, carnal, neta, estamos en sincronía. Eso fue lo que me dijiste. Y sabes que me alegró tanto esta ocasión, porque quiere decir que estamos en una misma dinámica de la verdad y de buscar lo mejor para nuestro país, mi querido Vicente. Sí te lo quiero decir, y eso es una anécdota que siempre llevo en el corazón. Y fue la única vez que yo recuerdo que hayamos hecho eso. Algunas otras veces quizá comentábamos algunos temas, pero jamás me indicaste algún tipo de línea. Oye, pues dos cosas para cerrar, y te agradezco siempre tu buena vibra, Hans, a pesar de que uses pinches tenis rojos re feos, cabrón, que siempre te he criticado, pero bueno, esa es harina de otro costal. A ver, ya, ponte serio, porque esto sí me preocupó. Leí en Twitter que decías, con la familia no se metan, y por ahí, entre líneas, leí testimonios de mamás. ¿Quieres comentar algo al respecto, Hans? Porque a mí cuando vi lo de familia me dolió, porque sé lo que es que se metan con la familia, y no voy a ahondar en detalles en el caso mío, porque en este caso la entrevista es contigo, querido Hans. Efectivamente, no puedo ahondar demasiado porque obviamente es parte de una investigación o parte de una investigación de un proceso judicial, pero me duele que se metan con mi madre, con mi familia, porque mi mamá es, y tú lo sabes, mi mamá es pues la que me ha formado desde niño, mi padre igual, por supuesto, pero me refiero más en términos de leer la política, estar enterado del país, no dejar de tener la conciencia social que tengo, y que también pueden decirme mascotita, y eso obviamente pues no es agradable, ya lo dije porque, aunque ahora ha cambiado la perspectiva mía, pero pues mi mamá la verdad es que es una de las tantas personas que ya de la tercera edad, que pues ve mucho ya también YouTube, ya ha dejado de ver las televisoras, como ya mucha gente ya ve la mañanera, etcétera, y eso es lo que hace. Y ahora que obviamente tengan que meterse o que ellos se hayan metido en tono de burla, y que además pertenece a un proceso que no debería de ser revelado porque así está en la ley, pero además lo usan con sorna, pues eso no me parece correcto. Me duele que obviamente se metan con mi madre, porque mi mamá pues siempre está escuchando, aunque yo no le diga, yo trato de decir, pues no le voy a decir para que ella ni sepa. Te juro que al ratito ya me está preguntando, oye Hans, ¿por qué dicen esto? ¿O por qué dijiste esto? Ella está realmente haciéndome marcaje personal en las redes. Pues porque me ve, porque le gusta estar viendo a su hijo participar en los medios de comunicación. Entonces, pues la verdad es que al final de cuentas esto sí se llega a saber. Me duele eso. Yo nunca me metería con la familia absolutamente de nadie, ni para bien ni para mal.
Yo creo que esa línea jamás la voy a traspasar. Y bueno, pues yo le he pedido respeto, por eso lo hizo en las redes, que ojalá respetaran. Y yo creo que como medios de comunicación, como periodistas que son, deberían de releer su ética, si es que la tienen. Y si en su ética, si en sus principios dice respetar a la familia, respetar las cuestiones personales, deberían de ejercerlo y pedir disculpas también por eso, mi querido Vicente. Para cerrar, Hans, ¿cómo va a terminar esto? Desde tu perspectiva, no veo que Daniel Blancas tenga muchas intenciones de disculparse contigo. ¿Qué es lo que buscas? Porque la denuncia debe de hablar de una reparación. Te conozco y me imagino que no es dinero. Sí, efectivamente no es dinero. Eso siempre se tiene que estar aclarando. No me interesa. Aquí yo lo que he pedido es que ofrezca esas disculpas que también veo muy lejano que quiera hacer. Incluso él se ha referido a que eso nunca va a pasar. Ojalá reflexione porque yo no quiero mayor problema. Yo también quiero seguir ejerciendo mi libertad de expresión. Yo también quiero seguir haciendo mi trabajo y que me respete. Puede criticarme, bueno, pues todos somos criticables. Yo creo que en los términos en los medios independientes estamos aquí no porque seamos infalibles, sino porque estamos combatiendo la infodemia, porque estamos tratando de tener una comunicación libre y directa con la gente. Pero en este camino podemos equivocarnos, no estamos exentos, pero lo que queremos es que haya esa libertad y ese respeto. Y curiosamente, ¿no? Ahora los ataques no vienen del gobierno, sino a veces hasta de los propios colegas. Y eso es lo que duele muchísimo. A mí me duele. Entonces, ¿Qué le dirías a Daniel Blancas a través de este medio? Yo le diría directamente a él que yo no quiero seguir confrontando esto de esta manera como se está creciendo, que efectivamente hay que tener mucha dignidad y también para tener dignidad hay que reconocer nuestros errores. No hay ningún problema, yo no soy una persona de rencores ni nada de eso. Y que se le llama el acuerdo reparatorio en términos legales. Y yo estoy totalmente abierto a ello. Yo no quiero seguir con este tipo de situaciones ni perjudicar a nadie, ni a él ni a nadie, porque pues sabe él que al estar vinculado al proceso va a continuar el proceso, por eso se vincula. Y obviamente, pues dependiendo las valoraciones que se hagan en este juicio, pues él tiene el riesgo de incluso pues el tema de antecedentes penales. Yo no deseo que tenga eso. Yo creo que lo invito a reflexionar de manera respetuosa, sin burlas, sino seriamente, de que reconozca lo que hizo y que sigamos trabajando como colegas, como compañeros. Y si no nos podemos ver, si no podemos saludarnos, no pasa nada, no nos vamos a saludar. Vamos a tomar esa distancia. Pero yo tampoco quiero seguir con esto porque es desgastante. Así es de que ojalá lo reflexione, lo invito a que reflexione de manera respetuosa, reconocer y que hay humildad de este lado para decir, adelante Daniel, sigamos trabajando como reporteros, como medios de comunicación. Nada más le pediría sin ofensas ya, sin amenazas, por favor, y que me permita hacer mi trabajo libremente y que lo reconozca abiertamente y públicamente. Yo no tengo nada y no va a generarse de mi parte ningún tipo de burla, ningún tipo de condiciones de otro tipo. De mí va a tener un asunto de aceptar y de que sigamos trabajando y respetándonos, mi querido Vicente. Pues en esa reflexión, mira, tú sabes que te estimo. Ojalá que también en esa reflexión se incluya el tal vez, solo tal vez, con toda la elegancia, en algún momento también pensar en retirar la denuncia. No sé cuál sea la situación, no me quiero meter en esas cosas, estoy intentando hacerlo desde afuerita para evitar un sesgo mayor, más allá de la estimación que te tengo, mi querido Hans Salazar, y yo te agradezco la confianza. Esta siempre será tu casa, ojalá que lo consideres algún día. Sé que estás haciendo un gran trabajo para Noticiero en Redes y aquí estamos a la orden.
a la orden, querido Hans Salazar. Vicente, sabes que te quiero mucho y te estimo, a ti y a todo el equipo, por supuesto. Son un gran equipo que yo siempre voy a querer, siempre voy a admirar, y que cuentan conmigo permanentemente en todo este trabajo de la comunicación, en todo este trabajo periodístico. Uno va tomando, bueno, pues ciertos retos, ciertas tareas nuevas, pero aquí estoy cuando gusten. Saben que yo soy una persona abierta, hay toda la libertad, y lo digo muy claramente. Efectivamente, ahorita, con eso cierro, estoy en Noticiero en Redes como su corresponsal, como su reportero, en las mañaneras particularmente, pero tengo toda la libertad de estar haciendo este tipo de pues de conexiones, de puente, y saben que cuentan conmigo de todo corazón. No hay ninguna límite, ninguna limitante. A Jacobo El de Cabello le mando un abrazote muy fuerte porque lo quiero y lo reconozco. También es un gran comunicador que me ha dado oportunidades y él sabe, y la verdad también te valoro mucho de él, que me da estas libertades de estar, porque entre medios de comunicación, principalmente incluso, recalcaría, de medios de comunicación alternativos independientes, debemos de sumar fuerzas. Y cuando tengamos diferencias, tratar de zanjarlas. Y si no, seguir y que sea solamente una coyuntura, mi querido Vicente. Pero sabes que cuenta siempre con mi apoyo, con mi fraternidad, con mi solidaridad, y que sigamos haciendo lo que hacemos porque amamos lo que hacemos. La verdad es que sí, efectivamente, como dice Janet, tiene 2 años y medio. Pues no sé si eso se tenga que medir necesariamente, pero estoy amando mucho lo que hago, y la verdad es que me estoy enamorando mucho de la comunicación. Así es de que soy para ustedes, mi querido Vicente. Cuentan conmigo incondicionalmente todos y todas. No quiero mencionar nombres porque si se me va alguien, después pues me voy a tropezar. Así es de que, pues no quiero eso, pero Vicente, sabes que todo el equipo de Sin Censura también me considero parte de la familia de ustedes. Te mando un abrazo, salúdame a Jacobo, pero sobre todo salúdame a tu mami, que es una chula, una hermosa. Un día nos la presentaste en un enlace que hicimos aquí para Sin Censura por la noche. Dile que no pierdo las esperanzas de que a mí también me haga un sandwichito nocturno. Te mando un abrazo, mi querido Hans Salazar. Te prometo unas quesadillas de queso con tortilla azul, que era lo que me estaba haciendo, ¿sabes? Órale, ya estás. Un abrazo, Hans. Abrazo, hermano. Sale, cuídese mucho. Hans Salazar, en esta situación nada agradable con Daniel Blancas, a quien le reitero también la disposición para escuchar su punto de vista. Me pareció interesante que ya que Daniel Blancas expuso con Carmen Aristegui y después le dan la réplica a Hans, que hoy seamos nosotros, por lo que ha hecho Hans Salazar para Sin Censura, los que le demos primero la palabra a Hans y después escuchar lo que tenga que decir Daniel Blancas. Y bueno, desde también ya le ofrezco una disculpa a Hans por incluso sugerir lo que sugerí en un intento de que las cosas avancen, porque a nadie le conviene estar en esta situación. Sé que también es muy complicado para el propio Hans Salazar. Déjeme saludar a nuestro amigo Quique Legorreta, periodista independiente, miembro de esta familia Sin Censura, coordinador editorial de Regeneración MX, que ya llegó también en estos martes, como le llama él, picantes. Mi querido Quique, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás? Saludo a Ceci, a David, allá a Toñito en Estados Unidos. Pues aquí escuchando toda la información que se ha ido generando en este día tan movido, como bien ya lo has platicado tú, mi estimado Vicente. Oye, ¿ya sabes cuál es la canción favorita de la oposición en México, querido Quique? No, ¿cuál es? Ay, 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 canta y no llores. Cómo han chillado por lo de la cumbre de la CELAC y cómo les cuesta aceptar el liderazgo regional que ha ya reclamado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, totalmente de acuerdo. Todo el fin de semana nada más ahí veíamos a Margarita Zavala, a Felipe Calderón, ahí tuiteando y llorando entre sus pañuelos Kleenex, pensando cómo es posible que los dictadores estén en el país. Pero cómo son benditas las redes sociales que les recuerdan que cuando ellos estaban a cargo en el gobierno, cuando ellos estaban al frente del poder ejecutivo, estos personajes como Fox, como
Felipe Calderón, pues sí saludaban y respetaban a los visitantes extranjeros, o en su caso, en el caso de Felipe Calderón, cuando tuvo que ir a participar en la CELAC, como bien lo recordó Maduro en ese discurso tan controvertido, digámoslo de cierta forma, mencionando a Felipe Calderón, pues bueno, le recordaron que él tuvo que ir y saludar y hablar perfectamente y decirle, señor presidente, a Hugo Chávez, ¿no? A quien también dice que fue un dictador. Y en el caso del hermano Castro, pues es evidente que estamos ahí ejemplificando lo que estamos diciendo. También tuvo que ir a La Habana, Cuba, a darle saludos al presidente Castro en ese momento, pero ahí no se hablaba de dictadores, ahí no se hablaba de alguna situación contraria a lo que hoy están pregonando, ¿no? Es evidente que el dicho bien dicho de que nada les embona a estos personajes, como dijera Peña Nieto en su momento, pues es evidente que les sigue doliendo. ¿Por qué? Porque muestra una vez más López Obrador que haciendo política exterior en el interior, pues está funcionando y le está funcionando muy bien, y también deja en claro el trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es como el principal encargado de tener esta encomienda de tener los enlaces con los gobiernos extranjeros, y evidentemente pues México se está posicionando como uno de los países más importantes en Latinoamérica, e inclusive ya muchos lo vuelven a llamar como el hermano mayor de todo Latinoamérica. Evidentemente esta situación pues no les gusta a la oposición, porque ellos decían que, hay que recordarlo, Vicente, que la oposición llamaba ignorante al presidente, que es un burro, que no sabe nada de política exterior, que por eso no quiere salir. Y pues hoy con la reunión de fin de semana en Palacio Nacional con estos funcionarios de gobierno de extranjeros, pues deja en claro y marca una tendencia de que López Obrador está haciendo un gran papel en materia de política exterior, y que bueno, esperemos que entre los rumores que ya tú hablabas en la mañana del tema de la ONU, si se presenta o no, pues vamos a ver si se presenta como bien se dice y está ahí presente en estos discursos que se están dando en las Naciones Unidas, mi estimado Vicente. Así es, el que no se fue, grábeme don David, el que no se fue limpio y bien raspado, hay que decirlo, salió, fue el senador Longaniza, Lord Longaniza. Julen Rementería, el coordinador